Bienvenidos nuevamente a la luz de la palabra de Dios. Soy Jorge Pena y es una alegría enorme poder compartir con ustedes este nuevo tiempo de meditación en la solo suficiente palabra de Dios. Hoy llegamos al devocional número 13 de nuestra serie El Evangelio en la vida diaria. En nuestros últimos devocionales hemos recorrido verdades maravillosas. Hablamos del pecado, del arrepentimiento, de la fe, de la gracia, hablamos también de la justificación, de la adopción y del nuevo nacimiento, también de la santificación. Pero hoy quiero hacerte una pregunta muy, pero muy personal. ¿Qué pasa cuando te cansas? ¿Qué pasa cuando tu fe parece pequeña? ¿Qué pasa cuando vuelves a caer en un pecado que pensabas que ya habías vencido? ¿Qué pasa cuando atraviesas una prueba y no sabes cuánto tiempo podrás resistir? ¿Qué pasa cuando miras tu propia debilidad y piensas, ¿voy a poder llegar hasta el final? Tal vez alguna vez has sentido eso. Tal vez estás luchando hoy. Y si es así, quiero que escuches con atención esta verdad. Nuestra salvación no descansa finalmente en la fuerza de nuestras manos, descansa en las manos poderosas de nuestro buen Dios. Jesús dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 28 al 30, el pasaje de las Escrituras, cuando Jesús está hablando, dice, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie podrá arrebatármelas, como no pueden arrebatárselas a mi Padre que, con su soberano poder, me las ha confiado. ¡Qué palabras tan, pero tan maravillosas! Hoy vamos a hablar de la perseverancia de los santos, pero quiero que entendamos algo desde el principio, algo desde el comienzo. La perseverancia cristiana no significa que somos fuertes, significa que Dios es fiel. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo, que es el escritor de estas palabras, no dice, espero que ustedes terminen la obra. Dice, el que comenzó, y luego agrega, la perfeccionará. El mismo Dios que comenzó la obra será quien la lleve hasta el final. Esto nos muestra una verdad. Dios no abandona la obra que comienza. Quiero que pensemos nuevamente en Filipenses 1:6. Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó la obra? Es claro, fue Dios. Nuestra salvación no comenzó con nosotros mismos. Dios nos llamó, Dios nos dio vida, Dios nos concedió arrepentimiento, Dios produjo la fe, Dios nos justificó, Dios nos adoptó, Dios comenzó nuestra santificación y ahora Pablo dice, la perfeccionará. Esto significa que Dios no salva a una persona para abandonarla a mitad del camino. Dios termina lo que comienza. Richard Phillips, comentando Filipenses 1:6, señala precisamente que la gracia preservadora de Dios garantiza que Él llevará a término la obra que inició en su pueblo. Nuestra seguridad no está en nuestras propias manos. Ahí vemos y debemos detenernos porque muchas veces pensamos que nuestra seguridad depende de nosotros. Pensamos, mientras sea suficientemente fuerte, voy a permanecer. Mientras no cometa determinados pecados, Dios me conservará. Mientras tenga suficiente fe, llegaré hasta el final. Pero si nuestra salvación dependiera finalmente de nuestras fuerzas, ¿quién podría estar seguro? Pedro pensó que era fuerte. Jesús le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas 22, 31 al 34 nos dice, y el Señor dijo, Simón, Simón, Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo en la criba, pero yo he pedido por ti
para que no desfallezca tu fe, y tú, cuando recuperes la confianza, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel e incluso a la muerte. Jesús le contestó a Pedro: te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces que me conoces. Pedro estaba convencido de que jamás abandonaría a Jesús, pero cayó. Negó al Señor, lloró amargamente, y sin embargo, Cristo no lo abandonó. Jesús había dicho: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, en Lucas capítulo 22, versículo 32. ¡Qué hermoso! Pedro falló, pero Cristo intercedió. Cristo es nuestro gran pastor. Jesús dijo en Juan 10, 27 al 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Escuchemos nuevamente, con atención, no perecerán jamás. No dice no perecerán mientras sean suficientemente fuertes. No dice no perecerán mientras nunca tropiecen. Dice no perecerán jamás. Nuestra seguridad descansa en el buen pastor. Él conoce a sus ovejas. Él las llama, Él las guía, Él las alimenta, Él las corrige, Él las disciplina y finalmente Él las llevará a casa. Perseverancia no significa perfección. Necesitamos aclarar algo muy importante. La perseverancia de los santos no significa que el cristiano nunca cae. David cayó, Pedro cayó, los discípulos fallaron, los creyentes de Corinto tenían serios problemas. La Biblia está llena de hombres y mujeres que tuvieron momentos de profunda debilidad. Entonces, ¿qué significa perseverar? Significa que el verdadero creyente no abandona definitivamente a Cristo. Puede caer, puede atravesar una etapa de enfriamiento, puede pecar gravemente, puede desviarse, pero Dios lo disciplina y lo trae nuevamente al arrepentimiento. La perseverancia no significa nunca caeré, significa por la gracia de Dios no seré abandonado en mi caída. Verdaderamente Dios preserva y nosotros perseveramos. Aquí encontramos una hermosa tensión bíblica. Dios preserva, pero nosotros también debemos perseverar. La Biblia dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo, en Mateo 24:13. También dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, en Filipenses 2:12. Pero inmediatamente después de estas palabras dice: porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. No debemos elegir entre las dos verdades. Dios obra y nosotros respondemos. Burke Parson explica que la Biblia enseña ambas cosas. Dios preserva a su pueblo y los creyentes perseveran activamente en la fe. No son verdades contradictorias, sino complementarias. Por eso no somos pasivos, debemos luchar, debemos orar, debemos arrepentirnos, debemos permanecer en la palabra, debemos huir del pecado, debemos perseverar. Pero hacemos todo esto dependiendo de la gracia gloriosa de Dios. La preservación de Dios nos da seguridad. Quizás alguien está escuchando y piensa: yo no sé si podré mantenerme fiel. Quiero decirte algo: tu esperanza no está en tu capacidad de sostener a Dios. Tu esperanza está en que Dios te sostiene a ti. Jesús dijo: mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:29. Estamos en las manos del Hijo, estamos en las manos del Padre y el Espíritu Santo habita en nosotros. La salvación del creyente está guardada por el mismo Dios Trino. Romanos capítulo 8 nos dice
y categóricamente lo afirma, nada puede separarnos. Romanos 8 llega a una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y después enumera, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, y la conclusión a la cual él llega y comparte con nosotros es: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y lo dice en Romanos 8:37. ¿Y por qué? Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8:38 y 39. Qué hermosa y tremenda seguridad. No depende de nuestra situación, depende del amor de Dios en Cristo por cada uno de sus hijos. La intercesión de Cristo garantiza esa esperanza, garantiza nuestra esperanza. Hay otra verdad que muchas veces olvidamos. Jesús no solamente murió por nosotros, Jesús vive e intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo escuchamos bien, ¿lo escuchaste? Salvar perpetuamente. Cristo está vivo, Cristo reina, Cristo intercede. Cuando tú oras débilmente, Cristo intercede. Cuando tú no sabes qué decir, Cristo intercede. Cuando tu fe parece pequeña, Cristo sigue siendo tu Salvador. Sproul vinculó la seguridad final del creyente con la fidelidad de Dios y con la obra eficaz del gran sumo sacerdote que intercede continuamente por su pueblo, Jesucristo mismo. Nuestra seguridad no es una licencia para pecar. Aquí debemos ser muy cuidadosos. Si alguien escucha, Dios me preservará hasta el final, podría pensar, entonces puedo vivir de la manera que quiera. La respuesta categórica es no. La verdadera doctrina de la perseverancia jamás enseña eso. Robert Gottfried señala que una comprensión adecuada de esta doctrina no debe convertirse en una licencia para vivir en pecado. La perseverancia significa continuar viviendo como santos, buscando la santidad, caminando por fe, mientras nuestra confianza permanece en la preservación de Dios. Romanos 6:1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia que preserva también es la gracia que transforma. El Dios que guarda al creyente produce en él perseverancia. Dios utiliza medios para preservarnos. ¿Cómo nos sostiene Dios? No debemos imaginar que simplemente nos lleva hasta el cielo sin que nosotros participemos activamente. Dios utiliza medios de gracia, la palabra, la oración, la iglesia, la predicación, las ordenanzas o sacramentos, la comunicación cristiana, la disciplina, las pruebas, las exhortaciones. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios fortalece nuestra fe mediante su palabra. Por eso no debemos decir, si Dios me va a preservar, entonces no necesito leer la Biblia. Todo lo contrario, Dios preserva a sus hijos mediante los medios que Él mismo estableció. La enseñanza histórica de la Confesión de Westminster también vincula la perseverancia con la obra continua del Espíritu Santo, la intercesión de Cristo y los medios de gracia que antes mencionamos. La prueba o las pruebas no significan que Dios nos ha abandonado o te abandonó. Quizás estás atravesando una prueba y podés pensar,
¿Dónde está Dios? Quiero recordarte, una prueba no significa que Dios te abandonó. Muchas veces las pruebas son precisamente uno de los instrumentos mediante los cuales Dios fortalece nuestra fe. Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia y la paciencia produce madurez. Dios puede usar aquello que nosotros quisiéramos evitar para conformarnos más y más a Cristo. Pedro, un hombre que cayó y fue restaurado. Volvamos sobre la vida de Pedro un poquito, o vayamos a la vida de Pedro. Negó a Jesús 3 veces. Imaginemos qué dolor. Imagina aquella noche. El gallo cantó. Pedro recordó las palabras de Jesús y salió afuera y lloró amargamente. Pero la historia no terminó allí. Después de la resurrección, Jesús se encontró con Pedro. Tenemos el relato en el Evangelio de Juan. Y Jesús le preguntó: ¿me amas? 3 veces, no para humillarlo, sino para restaurarlo. Pedro había caído, pero Cristo no había terminado con Pedro. Y quizás alguien que escucha este devocional necesita escuchar esto: tu caída no es más grande que la gracia de Cristo. Si eres de Cristo, corre hacia Él, arrepiéntete, confiesa, levántate y sigue caminando. Perseverar es seguir mirando a Cristo. Hebreos 12, 1 y 2 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No dice puestos los ojos en nuestra fuerza, dice puestos los ojos en Jesús. Quizás estás cansado, mirá a Jesús. Quizás estás luchando, mirá a Jesús. Quizás has caído, mirá a Jesús. Quizás no sabes cómo continuar, mirá a Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el perfeccionador de nuestra fe. La perseverancia produce seguridad y quita todo orgullo. Cuando comprendemos esta doctrina correctamente, no decimos yo jamás caeré. Eso sería orgullo. Decimos, si permanezco hasta el final, será porque Dios me sostuvo. Sproul enfatizó precisamente este punto. Nuestra confianza no debe descansar en nuestra propia determinación, sino en la promesa de Dios de completar aquello que comenzó, en la intercesión eficaz de Cristo. Por eso, la perseverancia produce humildad. No podemos presumir, sino que solamente podemos agradecer. ¿Qué pasa con los que abandonan la fe? Es la pregunta que sigue, ¿no es cierto? Esta es una pregunta difícil de responder. La Biblia habla de personas que profesan creer y después abandonan la fe. Primera Juan capítulo 2 versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esto no significa que toda persona que atraviesa una crisis de fe haya perdido necesariamente su salvación. Es más, la salvación no se pierde porque Dios nos garantiza eso y Él nos tiene en su mano y nos preserva inclusive en todo el tiempo. Significa que una profesión externa de fe no siempre corresponde a una obra verdadera de regeneración. La perseverancia no significa todo aquel que alguna vez dijo que creía necesariamente sería salvo. Porque no se trata solamente de decir, significa aquellos que verdaderamente pertenecen a Cristo serán preservados por Dios y perseverarán hasta el final. La perseverancia manifiesta la realidad de una fe verdadera. La seguridad del creyente está en las promesas de Dios. Quiero que hoy guardes algunas promesas. Juan 10:28 dice: no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Filipenses 1:6 dice: la perfeccionará aquel que comenzó la buena
obra en vosotros la perfeccionará. Romanos 8:39 dice, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Primera Pedro 1:5 nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Judas 24 nos dice que Él es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, damos la gloria. Así que Él es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Ves el patrón? Dios guarda, Dios sostiene, Dios completa, Dios preserva. Cuando tu fe sea pequeña, quizás alguien esté escuchando y dice, pero mi fe es muy débil. Quiero decirte algo, tu salvación no depende de que tengas una fe gigantesca. La fe mira a Cristo. Incluso una fe débil puede aferrarse a un Salvador poderoso. El problema no es cuán grande es tu mano o tu fe. La pregunta es, ¿a quién estás agarrando de la mano? ¿A quién está agarrando tu mano? Pedro pudo caminar sobre el agua mientras miraba a Jesús. Cuando miró el viento y las olas, comenzó a hundirse, pero incluso cuando cayó, clamó, Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano. Mateo 14, 30 y 31. ¡Qué imagen tan hermosa de nuestra dependencia! El final está seguro. Hay un día que todavía no hemos visto, es el día del Señor Jesucristo. Filipenses 1:6 dice que la perfeccionará esa buena obra hasta el día de Jesucristo. Ese día llegará. Cristo volverá. Los muertos en Cristo resucitarán. Nuestros cuerpos serán glorificados. El pecado será eliminado. La muerte será derrotada y estaremos para siempre con el Señor. La historia de nuestra salvación no termina en una tumba, termina en la gloria, termina en gloria. Y quiero también dirigir unas palabras para aquella persona que está cansada. Quizás este devocional llegó a ti en un momento muy particular de tu vida. Tal vez estás cansado, tal vez estás llorando, tal vez estás luchando con un pecado, tal vez tu fe está atravesando una tormenta, tal vez estás preguntándote, ¿podré seguir adelante o ya voy a tirar la toalla? Quiero que recuerdes, no estás solo. No dependes finalmente de tus propias fuerzas. El Dios que comenzó la obra en ti no ha terminado y continuará hasta perfeccionarla. Sigue caminando, sigue orando, sigue escuchando la palabra de Dios, sigue arrepintiéndote, sigue creyendo, sigue mirando a Cristo y cuando sientas que ya no puedes más, aférrate a las promesas de Dios, porque quizás tu mano está débil, pero la mano de Cristo no lo está. Él permanentemente está a nuestro lado. Quiero dejarte 5 preguntas para reflexionar. ¿Dónde estás poniendo tu seguridad? ¿En tus emociones? Son variables. ¿En tus obras? No nos alcanza. ¿En tus fuerzas? Son débiles. ¿O en Cristo? Él puede sostenernos activamente todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Estás perseverando? No busques perfección, busca fidelidad. ¿Sigues caminando con Cristo? Es el llamado al que tenemos que responder, a caminar con Cristo, aunque tropecemos. ¿Qué haces cuando caes? ¿Huyes de Dios o corres hacia Él en arrepentimiento? Siempre la puerta del Salvador para recibirnos está abierta y cuando caemos Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Estás utilizando los medios de gracia? ¿Lees la palabra? ¿Oras? ¿Participas de la iglesia? ¿Escuchas la predicación? ¿Vives en comunión con otros creyentes? ¿Estás mirando hacia el final? Cristo viene. La obra será completada. La gloria está por delante. Cristo es el centro y llegamos nuevamente al centro de todo, Jesucristo. Nuestra perseverancia
no es principalmente una historia acerca de lo fuerte que nosotros somos, es una historia acerca de lo fiel que es Jesucristo. Él nos llamó, Él murió por nosotros, Él resucitó, Él nos justificó, Él nos adoptó, Él nos dio su espíritu, Él intercede por nosotros, Él nos sostiene, Él nos llevará hasta el final. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él comenzó, Él sostiene, Él completa. Toda la gloria sea para Él. Te invito a orar en este devocional. Padre Celestial, gracias por nuestra esperanza, porque nuestra esperanza no depende de nuestra propia fuerza. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque cuando nosotros somos débiles, tú permaneces fuerte y fiel. Gracias porque Cristo es nuestro buen pastor. Gracias porque nadie puede arrebatarnos de su mano. Gracias porque Jesús intercede por nosotros. Cuando caemos, danos arrepentimiento. Cuando estemos cansados, danos fuerza. Cuando tengamos miedo, recuérdanos tus promesas. Cuando nuestra fe sea pequeña, ayúdanos a mirar nuevamente a Cristo. Presérvanos, oh Dios, hasta el final. Haznos perseverar en la fe. Cuando llegue el día de Jesucristo, permite que podamos contemplar la obra que tú comenzaste y que tú mismo llevarás a la perfección. No queremos gloriarnos en nuestra perseverancia, queremos gloriarnos en tu fidelidad. A ti, oh Dios, sea toda la gloria, desde hoy y para siempre, en el nombre glorioso de aquel que lo dio todo por nosotros, el Señor Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme en este devocional de la serie El Evangelio en la vida diaria. Hoy hemos hablado de una verdad que puede sostenernos en los días más difíciles y oscuros de nuestra vida. Dios no abandona a los suyos. Quizás tú puedes cansarte, tú puedes tropezar, tú puedes llorar, tú puedes tener momentos de duda. Pero si perteneces verdaderamente a Cristo, tu esperanza no está en tu capacidad de sostenerte tú mismo. Tu esperanza está en aquel que te sostiene. Recuerda, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. No sabemos todo lo que encontraremos en el camino, pero sabemos quién camina con nosotros, Jesucristo. Y sabemos dónde termina el camino, en la presencia de nuestro Señor. En nuestro próximo devocional meditaremos sobre una verdad profundamente consoladora, la glorificación, cuando finalmente seremos semejantes a Cristo. Porque Dios no solamente nos salva, no solamente nos transforma, un día completará perfectamente su obra en nosotros. Hasta entonces, no abandones el camino. No dejes de mirar a Cristo, no dejes de confiar en sus promesas y recuerda, fiel es el que os llama, el cual también lo hará, nos dice 1 Tesalonicenses 5:24. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo, el amor incomprensible de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Dios les bendiga y hasta el próximo devocional. Muchas gracias.